Buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 4 minutos, sí, 4 minutos más tarde, estamos iniciando el 4 programa de minutos hoy más de tarde. Sin Restricciones, 4 minutos el más tarde. día 20 de octubre del año 2020. Bueno, ustedes ya lo escucharon ahí, nuestro radio controlador Miguel Espinosa Jiménez. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, pero 4 minutos no es Perfecto. tarde, ¿eh? No es tarde, Luis Miguel. Es solamente un tropiezo. Un tropiezo. ¿Ves? Aquí tenemos para Jorge Araya la historia cíclica. Siempre se repite. Que partimos 3 Todos los minutos. martes es lo mismo. Claro, ¿ve? Historia cíclica. Y parece que Luis Miguel se pegó, no sé. ¿Que Luis Miguel se pegó? No, pero Se está pegó Luis saludando. Miguel. ¿Está saturando? O saludando. Sí, aprovecho antes que sea censurado Saluda a este Miguel por programa. mientras. Antes que sea censurado, quiero felicitar a Lili, se ve muy guapa con el nuevo corte de pelo, ¿ah? Ay, gracias, qué amoroso. Muchas gracias. De nada. Qué buen Sí, detalle. lo iba a decir antes que sea censurado, porque aquí se apaga micrófono, ¿no es cierto? Oh, Luis Miguel aprieta un botón y soy silenciado. Miguel, estás acusando mano negra. Estás acusando mano negra. Está acusando aquí Nacional contra Luis Miguel. censura. Mira, Mira. Oiga, No, don Miguel. sí. Oye, ya, pues, don Miguel, salude a nuestro público, pues salude a nuestros auditores, a nuestros televidentes. Estoy Claro. jugando. Bueno, aparte de saludar a todos los panelistas como Jorge Araya, bueno, Luis Miguel ya me saludó y también a Lili, le damos la bienvenida a todos los auditores y televidentes que se... Bien. Ahí te mutearon. Mira. No. Oye, de la mano negra. claro. Oye, pero debo decirlo que la cuestión funciona, pero funciona tarde. Oye, ya hay 3 minutos saludando, Miguel. Es que te lo vamos a descontar. Pero a mí me pidieron, ¿qué quieren que haga? Miguel te estaba prestando ahí ropa mientras te conectabas bien por Luis Miguel porque te le quedaste pegado. Pero bueno, Jorge. saben, ese 131. Sí. No, yo diría... Continúen, por favor. Ya, mira, llevamos 18:07, o sea, 3 minutos para saludar, más 4 minutos de demora. Jorge Araya, para que tú tengas la cuenta, vamos a terminar a 18:37, ¿ah? Perfecto. Pero redondeemos. Tengo harto tema, así que 40. muy bien. Redondeemos para arriba, 40, dijo la Lili. Claro. Bueno, formalicemos un poco. Jorge Araya, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a nuestros amigos auditores y televidentes. Ya, los invitamos a un rato de conversación acerca de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura en Sin Restricciones. Muchas gracias, Jorge. Y nuestra panelista ya de varias semanas, con nuevo look, o se tomó el pelo, no tengo idea. Sí. ¿Cómo estás, Lili? Lili Zúñiga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, sí, con nuevo look de verano, de primavera. No, bien, muy bien. Aquí pendiente de la contingencia, las noticias que han estado variadas y espero que hoy día las alcancemos a comentar. Oye, sí, bueno, variada. Nosotros tenemos una pauta que la vamos a desarrollar, pero yo creo que igual yo quiero que opinemos un poquitito sobre lo que ocurrió ayer en el centro de Santiago, en realidad, porque hubo desmanes en otras zonas de Santiago también y en algunas regiones. Vi que hubo algunos desórdenes en Iquique, no recuerdo otra ciudad, pero aquí fue en el centro de Santiago, donde está la llamada zona cero, y también en comunas como Puente Alto. Yo vi en Puente Alto por lo menos el ataque a una comisaría de carabineros. En otras comunas también hubo otro ataque a carabineros. Y me gustaría que partiéramos un poco conversando con eso, porque nos vamos a desarrollar, ¿cierto? De acuerdo a la pauta que compartimos el fin de semana. Gracias al aporte de Lile, que le gracias a nuestra productora periodística. Estamos grandes, Jorge, ¿eh? Productora periodística. ¿Te acuerdas cuando hacíamos la cuestión así, a última hora, a mano? Sí, así a la chilena, dice usted. Claro. No, y lo que les decía, Lili nos puso este tema y está en los afiches que ustedes han visto en las diversas redes. Si el gobierno fue capaz o no de manejar o dirimir el centro social y la
Estamos con algunos problemitas de conexión. A ver, se nos pegó nuestro amigo, ¿no? Luis Miguel, ¿nos escuchas? Estás con mucha reverberación, así que para que dele cuerda al magneto para que se escuche mejor, por favor. Te escucho bien, Jorge, no sé si me escucha, por eso... Ahora sí, ahora te escuchamos bien. Ya. Lo que le estábamos diciendo, Carabineros parece que usó una nueva estrategia que evitó lo que se llamaban las provocaciones. Muchos sentíamos que Carabineros provocaba a los manifestantes. Y yo he escuchado comentarios, ustedes me van a decir si estoy equivocado o no, en que alrededor de la Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, como le quieran llamar, fue una fiesta familiar, fue también más en tono festejo, más en tono festivalero. Y eso incluso lo escuché en algún programa de televisión anoche, un programa político, pero los demanes se corrieron un poquitito hacia el sur de la avenida Vicuña Maquena y se focalizaron en la iglesia de la Asunción y también en la iglesia de Carabineros. Me llama la atención que el denominador común son iglesias. Eso como que no se había visto la vez anterior, salvo la iglesia esa de Las Tarrias. Pero yo no había visto desmanes semejantes. Pero aquí fueron dos iglesias, obviamente con unas imágenes muy fuertes, realmente llama la atención, impacta, ¿no es cierto?, ver cómo se cae un campanario incendiado y también llama la atención ver cómo esta horda humana se tomó la fachada, la reja de una comisaría de Carabineros en Puente Alto. Aquí ya podemos identificar algunas cuestiones, algunos objetivos de las hordas estas, Carabineros, punto uno, y me llama la atención el por qué la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica aquí no ha tenido arte ni parte, o sea, si ha pecado de algo, ha pecado de omisión, porque hace rato que no se escucha la Iglesia en forma tan activa. No sé cómo lo vieron ustedes, chiquillos, y damos entonces vamos para el debate de lo que vamos a hablar hoy día, cómo fueron los demás y si el gobierno ha sido capaz de controlarlo. Por orden de edad, vamos a partir de menor a mayor, Jorge. Vamos, señora Lili. Usted parte. Gracias por lo de señorita. Sí, me equivoqué. Tomando lo último que dijiste, Luis, efectivamente, claro, la Iglesia Católica no tiene mucho que decir, digamos que peso, credibilidad, hace mucho rato la perdió. Yo creo que sí, quedó como, y está como, es icónico el hecho de que a lo mejor, estoy especulando, digamos, hayan sido un objetivo de estas hordas. Pero yo no me quiero detener mucho en la iglesia o en lo icónico que puede ser esto, sino que en lo que estamos viendo, lo que vimos este fin de semana, y que fue como un déjà vu del 18 de octubre. Una vez más, una ausencia total del gobierno, una vez más, una estrategia de Carabineros que no trajo rentabilidad, una vez más, gente destruyendo. También vimos, no fue solamente destrucción, incendios, también vimos locales comerciales que fueron destruidos, robados, qué sé yo, y te insisto, se vuelve a repetir lo que lamentablemente vimos el año pasado. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que, mira, hasta hace una semana atrás yo lograba entender, y yo obviamente sigo tratando, o sea, sigo entendiendo, pero creo que es súper preocupante y sumamente irresponsable seguir leyéndolo como un síntoma que es obvio de lo que estamos peleando desde hace muchos años, que es la desigualdad. He leído, he escuchado, he visto a muchos políticos incluso diciendo, oye, no, es que aquí tenemos que entender porque es violento no tener una educación justa, es violento, y es violento. No voy a quitar una violencia, o sea, no voy a entrar a relativizar la violencia, pero ahí mi punto. Yo creo que lamentablemente falta que nuestro mundo político deje de rentabilizar con lo que están siendo estas expresiones delictuales, finalmente, para poder avanzar o capturar más apoyo de una población que la verdad no sé si tiene ganas de ir a combatir los cambios a través de un voto. Y vemos también que da pie para que otros, como no sé si ustedes vieron el Twitter de Pepa Hoffman, como haciendo alusión a que
el que aprueba, con el apruebo tú vas a tener este escenario. Y los del rechazo, con el rechazo vas a tener paz y todo, paz y tranquilidad. O sea, a raíz de estos mismos hechos le damos casi alimento a los políticos para que sigan rentabilizando sus propios fondos. Y yo encuentro lamentable porque ensucia mucho el proceso. Estamos además, no me quiero alargar, pero estamos además en un año donde la pandemia a todos nos tiene aterrados. El miedo se ha hecho parte de muchas casas. Estuvimos desde el año pasado con estas famosas toques de queda, seguimos con toques de queda. Entonces, volver a ver exactamente lo mismo, yo no sé, creo que lamentablemente va ensuciando un poco el proceso y creo que eso es preocupante, porque la idea es que el lápiz sea el arma letal y vamos todos a votar, pero no seguir en este nivel de destrucción y además decir, sí, entiendo por qué X falta. Ahí yo creo que está fallando una vez más un sector de la política y puntualmente Frente Amplio, que es los que más he escuchado con ese discurso. Jorge, Lili nos está tocando ahí un poco las dos cosas que están ocurriendo en el péndulo. Unos que tratan de relativizar la violencia, dice Lili, justificando la violencia que se ve en las calles por este descontento social y esta desigualdad que viene arrastrándose hace mucho tiempo. Y otros tratan de achacarle todo lo que viene, lo malo que está ocurriendo ahora a la prueba. Si usted se aprueba, es de la prueba, es violentista. Yo tengo una respuesta para eso, pero quiero escucharlo usted primero, Jorge. Mira, Luis Miguel, antes de comentar lo de la prueba, el rechazo, ¿no es cierto? Mira, la pregunta que nosotros nos hicimos para este programa es, ¿logró el gobierno aplacar las demandas sociales? La respuesta es obviamente no, porque si no, no habríamos visto las escenas ya ultra archi repetidas, ¿no es cierto?, del fin de semana, ¿ya? De violencia, enfrentamientos, incendios, saqueos, quemas, infiltrados, ya, porque al final uno ya entra en esta duda, porque si hiciéramos una cronología, toda la semana fue casi un déjà vu del 2019, no sé si se dieron cuenta. ¿Por qué digo un déjà vu? Porque nuevamente aparecieron las frases desubicadas, nuevamente aparecieron, ¿no es cierto?, las injusticias. Recuerden que nosotros el martes pasado terminamos el programa ya y nos enteramos de la votación de la acusación constitucional contra el exministro Mañalich, ya que se cayó. ¿Ya? Y nuevamente fueron los mismos diputados, ¿no es cierto?, que Pepe Aude y compañía. Entonces, mira, era como un verdadero déjà vu. Después salió la noticia, ¿se acuerdan? Ya de el carabinero infiltrado, que se descubrió por un programa romántico de la tele. Pero ahí lo descubrieron de que el infiltrado andaba preparando ataques contra sus propios compañeros. ¿Te fijas? ¿Ya? O sea, ¿cuál es el sentido? Cuando la respuesta debe haber sido, mira, vamos a investigar, sale el ministro diciendo, no, pero es que esto es parte de la inteligencia. Y lo tomo yo a la broma porque realmente el ministro está candidato para Viña del Mar, es un humorista, ¿qué quiere que le diga? Ya, el ministro del Interior. ¿Ya? Y podemos seguir, después salen hablando de cosas chistosas, ya ex voceros de gobierno que se candidatean a la presidencia, ¿no es cierto? Ya un candidato a la presidencia que va a la Plaza de la Dignidad, como lo había hecho muchas veces, y se encuentra que ahora lo tratan de agredir. Ya resulta que después, ahora por lo que me enteré, el agresor ni siquiera era de la asociación de esa agrupación con la que llegó al centro. Miren, en resumen, parecía, yo dije un déjà vu, pero en realidad era la comedia de las equivocaciones. El mismo teatro, las mismas escenas, los mismos actores, ¿ya? Y ahora sí que parece que de la historia no aprendemos nada, pues. ¿Ya? Así que no es que me sorprenda lo que haya pasado. Lo que me sorprende es que le hayan puesto tanto énfasis en el incendio de la iglesia, terrible, pérdida de patrimonio, todo lo que quieran, ¿ya? Pero habían rayados como que aclaraban el cuento, ¿eh? Yo veía los rayados de la iglesia y curas pedófilos, curas abusivos, o sea, el tema de lo de la iglesia no está olvidado. No justifico con eso el quemar una iglesia ni destruirla, ya, por ninguna iglesia. Ya la intolerancia religiosa tenemos que dejarla de lado, si no vamos a terminar como el profesor en Francia, vieron esa noticia, me imagino, ¿no es cierto? Un colega decapitado por tratar de enseñar algo, ¿te fijas? Entonces, esos niveles de violencia no podemos ponernos fundamentalistas. Cuando la señora Pepa Hoffmann o los del rechazo ya se ponen fundamentalistas y quieren convertir este plebiscito ya en el cielo y el infierno,
¿ya? O en la campaña del terror, del sí y el no, ¿se acuerdan? ¿Ya? Se equivocan. Se equivocan porque la gente, Luis Miguel, para terminar la idea, la gente como tú, como Lili, como yo, los que estamos dialogando acá, estamos demostrando que ese no es el camino, ¿ya? E insisto, lo mismo que dije la semana pasada, hay una minoría que le es funcional la violencia, del lado que sea, de izquierda o de derecha, ¿ya? Pero le es funcional, ¿ya? Para sus intereses. Pero nosotros los ciudadanos tenemos que ser más inteligentes, tenemos que estar por sobre eso, porque no por 1500 pericos del lado que sea, o barristas, porque ya eso fue vergonzoso, o sea, dio la vuelta al mundo esa noticia, ya se le iban a celebrar el 18 de octubre y terminaron peleando la barra brava. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una última cosa, Miguel, una última cosa, ¿sabes de quién es la responsabilidad de todo esto? No es de Jadwe, ni de Pepa Hoffman, ni de la derecha, ni de Luis Miguel Retamale, ya que ni de Miguel, que se conectó 4 minutos después. ¿Saben de quién es la responsabilidad? Del gobierno. Porque, volviendo a la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, se han cumplido las demandas sociales. Jóvenes, amigos míos, auditores y televidentes, ha pasado un año y estamos donde mismo. O sea, el plebiscito lo podríamos haber hecho hace un año atrás y ahí habríamos avanzado tal vez. Pero bueno, vamos a avanzar. Estoy de acuerdo con usted, Jorge. Dígame. No estoy de acuerdo con usted, no es culpa del gobierno, creo yo, fíjate. Sí, es que el gobierno no gobierna y ese es el problema. Que yo creo que a este gobierno no le podemos pedir algo que no va en su... Y yo te lo he planteado muchas veces, lo hemos discutido aquí muchas veces, Jorge. Yo creo que al gobierno no le podemos pedir algo que no está en su génesis. Eso. No le podemos pedir al gobierno que tome medidas de izquierda cuando es un gobierno de derecha. Es como, yo creo que le podríamos haber pedido algo así a Michelle Bachelet, que no la hizo, pongámoslo, que no hizo nada respecto a esto, porque sí estaba en su génesis, pero son neoliberales, o sea, son neoliberales uno de un lado y otro del otro, pero en el fondo están dentro de un mismo marco. Tú antes mencionaste, Jorge, lo del déjà vu, y por eso te hice las preguntas de que hablaba Lili de relativizar la violencia, o que la prueba era todo lo malo y el rechazo es todo lo bueno. Estos son déjà vu, pero de cuando nosotros éramos jóvenes, George, del 83, de la protesta del 83, ¿te acordáis? De esa protesta que eran todos los 11 de cada mes, cuando Rodolfo Seguiel, al mando de la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, llamó a las primeras protestas, y donde en una de esas hubo varios muertos, que una cuestión que fue muy dramática, la de junio, creo, del 83, no estoy bien seguro. Era esto mismo. Unos relativizaban la violencia, como bien dice Lili, la justificaban, otros la demonizaban, ¿cachai? Y después, ¿qué fue para el sí y para el no? Lo del no, ¿qué venía con el no? El caos, era el fin del mundo. Con el sí. No, con el no. Nos decían que nosotros con el no, si ganaba el no, era el fin del mundo, ¿te acuerdas, Jorge? Claro. Y por otro lado, si era el sí, era el orden, el progreso, el país triunfador, etcétera, etcétera. Tú lo dijiste, y yo creo que es así ahora. Le da un beneficio esto a los sectores más ultras. Y esta cuestión, Jorge, contigo hemos conversado muchas veces, que para mí esto es un círculo, ¿no es cierto? Estando la extrema derecha aquí, avanzando hacia el centro y dejando la extrema izquierda acá, hay un momento en que los extremos se van a unir. Y los sectores más ultras en estos momentos se han unido. Yo no me... A ver, bien lo dicen ustedes, es muy fuerte la imagen de ver una iglesia quemada por el símbolo que ellos tienen. Jorge dice, ya ahí están las justificaciones, no sé si las justificaciones, pero ahí está un poco lo que están diciendo las paredes. Las paredes están los rayados. Exacto, las paredes están hablando por los rayados. Claro. Pero es fuerte la imagen y eso la van a usar unos y otros, ¿no es cierto? Lo mismo que la barra brava. Yo, chiquillos, perdónenme, no quiero relativizar nada, pero le quiero quitar dramatismo a este asunto. Las barras bravas, y quiero ser súper claro, aquí hay un lumpen que está actuando. Y por eso te digo, George, que no creo que sea culpa exclusivamente del gobierno. Estos desmanes hubieran ocurrido con uno o con otros, que no hubieran, ahí sí estoy de acuerdo contigo, que no hubieran satisfecho sus demandas. Pero a este gobierno, creo yo, tratando de ser justo con este gobierno, que no comparto para nada lo que ellos dicen, no le puedo pedir pera al olmo. Mira, perdona, Lile, dale nomás. No, lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo en que obviamente este gobierno ha demostrado con creces que habilidad, destreza para poder conducir un país no tiene, que está absolutamente desconectado desde Piñera 1, digamos, más allá de sus, comillas, logros económicos, alguna creación de empleo, pero él mismo Piñera reconoció después del 18 de octubre del año pasado que él pedía perdón. No sé si ustedes se acuerdan cuando anuncia la agenda social, creo que se llamaba,
cuando los 6 o 9 puntos que tenía, y él pide perdón por no haber entendido lo que la gente quería o lo que la gente necesitaba. No me acuerdo la frase exacta, pero por no haber sabido ¿recuerdan esa interpretar. frase? Eso dijo, no haber sabido Exactamente. interpretar, una cosa así. Entonces, él mismo es el mismo que reconoce que ni él ni su equipo, porque no podemos negar que Piñera se ha juntado y armó su gabinete con los amigos, con los pares de las universidades. Es un gobierno tecnócrata que no tiene idea de lo que necesita Chile. No tiene idea, tú mismo recordabas, Jorge, las frases tan memorables del año pasado que nos invitaban a salir antes para que fuera más barato el metro, o no sé, lo de las flores, o un sinfín de frases desafortunadas que claramente son gatillantes de todo lo que hemos vivido. Estamos hablando de un país que empezó su revolución, creo yo, después de ver varias fechas, como que el 2006, con los pingüinos, Chile empezó a moverse con más fuerza. Efectivamente, y es lamentable tener que confirmarlo, que cuando Chile salió a las calles por completo y vimos estos grandes edificios, qué sé yo, incendiados, los metros, hubo cambios. Y eso es lamentable, porque, o sea, el gobierno está funcionando, funciona a través del miedo, el miedo al caos. Y dicen, ya, ok, que fue la primera reacción que tuvo Piñera el año pasado, cuando sube la tarifa del metro y y empieza la revolución nuevamente de los torniquetes. Él dice, no vamos a subir el precio del transporte para que, como tratando de calmar, porque ya estaban sobrepasados con este caos que se ha generado porque viene cultivándose hace muchos años. Vuelvo a tomar algo de lo que tú dijiste, Jorge. Efectivamente, los muros tienen un sinfín de mensajes para la Iglesia Católica. ¿Qué nos ha dejado la Iglesia Católica? O sea, Chile efectivamente, yo creo que de todos los estratos sociales, con excepción del 1%, tenemos todos algún tipo de injusticia que vivir durante nuestros días. Y claramente, desde el último niño hasta el último adulto mayor está con déficit, los microempresarios. Hay un sinfín de angustia, de molestia, de odio que se ha cultivado por este pésimo manejo del gobierno, por no tener esa conexión. Y esa no conexión es lo que estamos viendo en la actualidad. Eso para mí claramente es un problema importante porque al final son los que se supone nos van a conducir. ¿Cuánto le queda a Piñera? ¿Un año y algo? Bueno, un año y algo. Claro. ¿Un año? Un año y algo, sí. Imagínate. Hasta marzo del 2022. Claro. ¿Para qué estamos con George, cosas? La pandemia fue un paréntesis para Piñera. Yo creo que Piñera le agradecía al santo COVID, porque con él pudo meternos a todos a las casas y bueno, y una vez más demostró con la pandemia que no tiene idea de manejar un país, de conducir un país. Mira, Luis Miguel, 2 cositas nomás, o tal vez 3, ya soy mentirosillo yo también, soy medio Piñera. Ya, una cosa, uno puede hacer una cronología de la semana pasada y ver todos los desaciertos. Está el tema de Mañalich, está el tema de los correos, ¿no es cierto? Con el ministro Párez diciendo que él va a seleccionar cuál puede ver la justicia y cuál no. Genial, ¿no? ¿Ya? Está el tema de la nota a las embajadas que mandó Alamán, ¿ya? Desconociendo todo lo que pasó el año pasado, ¿te fijas? Y la normalidad total que tenemos ahora. O sea, se parece a don Sergio Díez en las Naciones Unidas, el ministro Alamán ahora. ¿Ya? Está el tema del carabinero infiltrado, ¿no es cierto? Que no lo vamos a comentar, pero también yo creo, mira, todo eso fue como generando el ambiente para el domingo. Sin embargo, no nos olvidemos, amigos auditores y televidentes, el domingo, ya, esto está bien dividido. Un momento de movilización, familia, gente, con pandemia, sin pandemia. ¿Cuánto se hablaba? 25.000 personas. Bueno, si fueron 25.000, multiplícalo por 3 en realidad, porque en realidad era más que eso. Siempre son como 3 veces más las cifras. Ya sé que como 70.000 personas. Ya, pero esa es la primera parte. Y después viene la segunda parte, que como lo dijo muy bien Luis Miguel, ahí viene el lumpen, ¿no es cierto? Que aprovecha que Carabineros está aquí y allá, y aprovecha, ¿no es cierto?, el río revuelto, ya para hacer los desmanes de siempre. Y eso también se sabe. Entonces, cuando queremos mezclar ambas cosas, el movimiento social, ya, que se hace escuchar, con el lumpen, ¿no?, haciendo su negocio, ¿no es cierto?, ya, cometemos el error.
Y quiero terminar con esto nomás, algo que escuché hoy día, ¿ya? Que para mí ya cae en la estupidez y en la anecdótica nomás. ¿Ya? El ministro Belolio, ¿ya? Diciendo, o mejor dicho, dando el anuncio de que haya amenazas de ataques en los locales de votación para el domingo. Perdón, Claro. si usted es del gobierno, ¿qué es lo que tiene que dar el gobierno? Por eso yo le echo la culpa al gobierno, Luis Miguel, y voy de nuevo contra ti. Me refiero a que el gobierno, por definición, por constitución, tiene que garantizar el orden y la seguridad pública. Y viene el ministro vocero a decir, oye, nos dijeron que parece que hay un paquete sospechoso en un local. Perdón, ¿qué está haciendo? Bueno, sabemos que Belolio es de la campaña del rechazo. Entonces, gracias a Dios que la gente ya se informa, hay hartas redes sociales ahora, ya nos escucha a nosotros, ya, y también la gente, el ciudadano, que siempre hemos defendido a Luis Miguel, tiene criterio y tiene conciencia. Por eso es que el domingo 25, igual como lo hizo el pueblo de Bolivia, ¿no es cierto? Ya, lo vamos a hacer, ya, vamos a demostrarle al mundo, ya, que quiénes somos la mayoría. Y no son Buen los pase, violentos. Jorge. Mira, brevemente, antes que nos vayamos a la pausa, entonces, tú tienes toda la razón, pero te pido nuevamente que te recuerdes, parecemos estos viejos, estos tatitas, compadre. ¿Qué fue lo que dijo Pinochet la noche del 5 de octubre del 88? Me han dicho que andan algunos encapuchados por ahí haciendo desórdenes. Claro. Esa cuestión que me han dicho es como cuando mi mamá decía, todos dicen que te andas portando mal. Todos El decían que me Emanuel andaba del Audi. portando mal. Todos Era decían que me mentira. andaba portando mal y nunca me decía quién era. Po. Seguramente eres tú. Vámonos a la pausa y volvemos con el invitado que teníamos, Máximo Quitral. Le vamos a quitar un par de minutos, Máximo, para que comentemos el triunfo. Tú ya lo mencionaste. El triunfo de Luis Arce en Bolivia. Vuelve el movimiento del socialismo al poder después que habían sacado a Evo Morales, por supuesto, fraude en las elecciones pasadas. Parece que no había fraude. Parece que la gente realmente había votado mayoritariamente por el MAS. Vamos a la pausa y volvemos con Máximo Quitral. Estamos de vuelta en Sin Restricciones discutiendo aquí cuestiones sindicales de aumentos de sueldo y bonos de fin de año. Así que vamos a ver que Lili se va a poner. Gracias, Lili, la nueva dueña de la marca. Oiga, don Luismi, no se me corra, usted algo está hablando de Bolivia. Ah, sí, pues. De los bolis, de nuestros hermanos bolivianos, sí. Claro. Jorge, Lili, ganó Luis Arce, el ¿Quién es don candidato, Luis Arce? Cuéntele a nuestros amigos auditores, ¿quién es don Luis Arce? candidato del MAS, Movimiento al Socialismo, el partido que apoyó durante todo el tiempo que estuvo en el gobierno a Evo Morales. Entonces vuelve De hecho, fue ministro de Evo Morales, pues. bueno, y David Cachuyanca, que va en la fórmula como vicepresidente, fue canciller de Evo. Claro, Arce fue el ministro de Hacienda, si mal no recuerdo, y Choquehuanca el de Relaciones Exteriores. Correcto, Relaciones Exteriores, canciller. Y lo importante es que el ministro de Hacienda, es decir, mira, tratemos de ser objetivos, la objetividad no existe, pero tratemos de ser neutros. Cuando Evo Morales asume en el gobierno en Bolivia, Bolivia tiene una larga tradición de inestabilidad. En los 70 y 80 se sucedían gobiernos de semanas y se sucedían militar tras militar. Todos estos metidos de alguna forma u otra con el narcotráfico. Ya luego en los 90, te podría decir después del triunfo de Víctor Paz Zamora, que era el MIR, ¿te acuerdas que había un MIR allá? Sí. Que estuvo muy relacionado con el Partido Socialista y con la socialdemocracia chilena. Se estableció también el neoliberalismo en Bolivia, que le podía dar una cierta estabilidad. Pero también vinieron algunos presidentes, y uno que no me acuerdo, que salió arrancando muy estadounidense. Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada, que prometía vender el país completamente. Y también el principal oponente a Luis Arce, el señor Mesa. Carlos Mesa, sí. También fue presidente de Bolivia, pero había una inestabilidad institucional muy marcada y que con Evo Morales se logró una cierta estabilidad. Después Evo Morales empezó a ganar las reelecciones, pero a la vez, bueno, y aquí ya está llegando Máximo, que él no va a poder profundizar mucho más, le dio también una cierta estabilidad económica a ese país que tradicionalmente era el más pobre de Latinoamérica. Los niveles de crecimiento de Bolivia en los últimos años han sido bastante superiores a la media de Latinoamérica y fue durante los gobiernos de Evo Morales. Máximo Quitral, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida de nuevo a nuestro programa, eres parte ya Hola, de Máximo, nosotros. qué bueno que pudiste estar, gracias. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Tengo que colocar la cámara horizontal o vertical? Así como está ahí ahora. Ya, ok. Ahí Espérate, está perfecto. Déjame ordenar Máximo, esta cosa. te invitamos a conversar sobre el plebiscito, evidentemente, pero antes de eso,
por el mismo precio, ¿Ya? queremos pedirte que brevemente conversemos sobre el triunfo de Luis Arce en Bolivia. Yo sé que tú conoces muy bien la realidad de ese país y nos puedes dar muchos datos que profundicen qué significa este triunfo. Bueno, primero agradecer la invitación a este importante panel, este programa de amigos, amigas, en fin. ¿Qué se puede decir de Bolivia? Bueno, tú bien decías en la introducción, un caso muy importante, muy interesante de análisis Bolivia. El triunfo de Arce, la verdad que a mí no me sorprendió, tomando en consideración la base de apoyo popular que construyó Evo Morales, el MAS, a pesar de todas las críticas que se le hacen desde sectores de derecha fundamentalmente, es un partido muy democrático y que logró construir un proyecto político Evo Morales. Proyecto político que se comenzó a desarrollar a partir de una asamblea constituyente, cosa que en Chile no gusta, ¿ya? Eso tengámoslo en claro. Si queremos construir proyectos políticos serios de verdad, la asamblea constituyente es el camino. Y le dio estabilidad democrática. Mira las cosas de la vida. Evo Morales llega en una crisis política de Bolivia muy profunda, el Octubre Negro, con muchos muertos, que terminó por, como resultado, el escape de Sánchez de Lozada de Bolivia, y el año pasado fue condenado producto de esas muertes en Bolivia, más de 50, más de 60 muertes. No sé, de repente se me ocurren cosas que han pasado en Chile, violaciones de los derechos humanos, en fin. Mira cómo terminó Sánchez de Lozada finalmente juzgado internacionalmente. Ahí llega Evo Morales, que viene desde los movimientos sociales, cocalero, y a partir de esa coyuntura, esa crisis se instala en el poder y comienza a ganar las elecciones sucesivamente. Con un proyecto muy interesante, recuperación de los recursos naturales, los hidrocarburos específicamente, y hay una economía pujante en Bolivia, aproximadamente 10, 12 años, que se comienza que no termina del todo, pero el proyecto político sufre una fisura a partir del año pasado, con el golpe que se le da a Evo Morales, y llega esta chica al poder, que no me acuerdo el nombre en estos momentos, si ustedes lo pueden buscar ahí, me ayudaría mucho. Bajo el argumento del fraude electoral, ¿ya? Bueno, fraude que parece que finalmente la historia volvió a dejar en claro que no era tal, porque además... Jeanine Áñez. Eso, Jeanine Áñez, muchas gracias, chiquillos. Además, la elección de ahora, Arce sacó más votos que Evo Morales. Es una cuestión inexplicable. Ya, ayer hablaba yo el fin de semana con unos amigos, el domingo y lunes, pero específicamente ayer, y no se explicaban cómo aumentó el caudal de votos. Una explicación es que finalmente los masistas no hacen público su voto y en esta ocasión terminaron siendo convencidos finalmente con el proyecto del MAS, que no es, lo interesante es que ahora no es solo Evo Morales, sino que ya está Choquehuanca, García Linera, Arce, bueno, en fin, y aparecen otras figuras femeninas también dentro del MAS que hay que comenzar a mirar. Entonces, tiene liderazgo, el proyecto tiene continuidad, y bueno, la OEA parece que después de esta elección ha quedado en una situación muy incómoda finalmente. Perdóname, Lili, te había pedido que intervinieras, pero dame un segundito para estar con Máximo una pregunta. Máximo, y en ese sentido, en que tú dices, suena interesante que un movimiento como este salgan más líderes y no estemos hablando como en Venezuela del chavismo, como podríamos hablar aquí del levismo, pero la presencia de Evo Morales podría ser beneficiosa o por el contrario podría perjudicar a este movimiento y a este incipiente nuevo gobierno. Mira, a mí me tocó estar en Bolivia invitado hace como 3, 4 años atrás. Y yo me hacía esa pregunta también. Y la formulé dentro de la invitación. Y la verdad que muchos asociaban que el proyecto era Evo Morales. Sin Evo Morales el proyecto sucumbía ante miles de cuestiones. Y eso no ha perdido validez, creo yo. Entonces,
pero lo interesante es que ahora puede decirse perfectamente que no es solo Evo, sino que hay otras figuras que le pueden dar continuidad al proyecto político. Entonces eso a mí me parece muy, muy interesante y que, bueno, uno podría esperar que Evo Morales retorne a Bolivia, pero le va a dar más fuerza finalmente. Muchas gracias. Esa es mi duda. Max, finalmente todas las acusaciones contra Evo Morales es como nada, queda en nada, llega a Bolivia, podría llegar y sin ningún tipo de cuestionamiento, entendiendo que su sector, digamos, está a la cabeza. ¿O esto hay una investigación, algo que esté detrás de lo que se supone hizo? Sí, mira, también aquí empiezan a surgir una serie de preguntas. Creo que es muy interesante también lo que tú planteas, por Lili, porque en el fondo no nos olvidemos que Jeanine abusó finalmente de su poder. Hay denuncias, hay fallecidos durante este tránsito de acusación a Morales, pero uno esperaría que se haga una investigación y aquellas personalidades que son responsables directas de violaciones a los derechos humanos tengan que dar explicaciones ante la justicia. Ayer circulaba una información, no la pude corroborar, de un ministro que ya estaba pidiendo salir de Bolivia, que está siendo sindicado como responsable de violaciones a los derechos humanos. Entonces hay que mirar lo que va a ocurrir. La historia política de Bolivia no es una historia muy calma, ha estado marcado por una serie de hechos violentos, la guerra del gas, la guerra del agua, en fin. Entonces, hay como una violencia permanente en Bolivia. Violencia que hizo un paréntesis con Evo Morales, pero la verdad que yo esperaría que efectivamente haya una investigación y se busquen responsables de la crisis que se vivió, que fue muy grave finalmente. Pero la condición de Evo Morales al volver al país, ¿Morales en este momento está acusado de algo, procesado de algo, o él puede volver hoy día mismo en forma libre a su país? O sea, se supone que todo está asociado al escándalo de fraude electoral. Hay una investigación en curso, pero yo sinceramente no veo que las pruebas sean contundentes como para decir efectivamente aquí hubo fraude. Porque lo lógico es que si hay fraude y que se inventaron los votos, ¿cómo te explicas que ahora haya más votación todavía? Hay voto obligatorio en Bolivia, votó más del 85% de la población, me parece, o sobre el 80%. Entonces es curioso, de hecho, en la oposición a Morales o a Arce en este caso, no entendían esa cuestión. Entonces, la idea de la oposición era llegar a segunda vuelta, e impedir que ganara Arce en primera vuelta. Pero la verdad fue una derrota apabullante. Entonces, parece que el proyecto del MAS es mucho más sólido de lo que estábamos mirando. Y bueno, hay una estabilidad democrática, crecimiento económico, se estrecharon las desigualdades. Había un proyecto pensado en el sujeto, ¿me entiendes? ¿Y para qué hablar del mundo indígena? ¿Ya? Entonces ahí hay figuras, hay rostros que le pueden dar continuidad a un proyecto bien interesante, pero sí mi crítica es que yo creo que el error de Evo Morales fue haber dicho no me voy a presentar a reelección y después voy. Yo creo que ese fue un error de cálculo político que espero para la sana convivencia política de Bolivia no se repita y que haya alternancia para que, bueno, se vaya refrescando finalmente el proyecto. Máximo, te quería hacer la siguiente consulta. Estaba escuchando las noticias y en realidad son dos consultas en una. ¿Ya? Una, Evo Morales y su relación con Arce. ¿No será una sombra para Arce o Arce brilla con colores propios? Porque fue ministro de Evo. Fue ministro de Economía. Claro, ministro de Economía de Evo. Y está detrás de tu señalada de la
estatizaciones, intervención en empresas, etcétera. ¿Ya? Y por ende tiene mucho que ver con este progreso que tuvo Bolivia en esos años. ¿Ya? Así que que Evo Morales es una sombra para Arce, ¿ya? ¿Será algo incómodo para él como presidente? ¿Ya? ¿O lo potencia? ¿Ya? Eso primero. Ya, perdón, dale. Sí, no, eso primero. Y lo segundo es la típica pregunta de ¿y qué pasa con Chile? O sea, el triunfo de Arce en Bolivia, su relación con ¿Cómo Chile. le afecta esto a Boca? Claro, como la clásica pregunta. ¿Y cómo claro. le afecta a Es que es inevitable pensar, o sea, yo también estos días he dicho, porque recuerden que el tema de la salida al mar de Bolivia está consagrado constitucionalmente. Claro. Los sectores de oposición vieron con mucha alegría que el Tribunal Internacional hubiese desechado la demanda internacional. Pero yo siempre he dicho al respecto, voy a partir por la segunda pregunta, yo siempre he dicho al respecto que la cuestión con Bolivia es una cuestión política, no jurídica. ¿Ya? Y que por tanto la apreciación que dio el Tribunal Internacional no zanja tal vez una cuestión jurídica que, ojo, que también se puede revisar, porque hay algunos fragmentos que dieron los jueces, y en particular el que leyó la sentencia, que deja algunas cosas medias raras en el aire. Había un argumento, a mí me regalaron hasta un libro, con un argumento de que decía que Bolivia nunca tuvo mar. Hay un historiador que vende unos libros por ahí de veterano de 3 guerras, que también decía la teoría de que Bolivia no nació con mar. Ojo, que el Tribunal Internacional sí lo reconoció. Entonces, no sé, yo miraría con bastante suspicacia lo que ocurre. No creo tampoco que con Arce se olvide la aspiración de Bolivia de retornar al mar. Hay que ver cómo se están dando los proyectos políticos. No es lo mismo un presidente golpeado en términos de popularidad, en fin, hay una serie de cuestiones políticas que yo creo que finalmente en el fondo no es solo el reconocimiento a Evo, el reconocimiento a Arce, sino que un reconocimiento al proyecto político del MAS, que incluye el tema marítimo. Entonces yo creo que esta lógica de aspiración marítima va a continuar, no se va a acabar, y que tal vez va a tener otro tipo de aristas, porque, insisto, la cuestión marítima no quedó del todo zanjada en el Tribunal Internacional. Bloqueó una cuestión jurídica, pero el elemento político histórico sigue caminando, y eso no se ha terminado. Y con respecto a la primera pregunta, antes que se me olvide, es que sí, a esta altura de la edad ya algunas cosas se olvidan. Mira, yo no pienso que Evo Morales pueda hacerle sombra a Arce. Yo creo que lo potencia. Yo creo que con la experiencia de Evo Morales de los gobiernos puede entregarle un plus adicional para que este nuevo proyecto, el MAS, entre lo antiguo y lo nuevo, pueda hacer eco de las interesantes cifras macroeconómicas que había tenido Bolivia. Y hay que mirarlo, porque son dos proyectos muy distintos. El proyecto de Evo con el proyecto o el proyecto que está en Bolivia versus el proyecto de Chile. En algún momento los dos se erosionaron, explotaron, ¿cierto? A partir de distintas variables. El punto es cuál de los dos proyectos va a perdurar. Y eso creo que es muy interesante, porque compartimos fronteras, hay una historia que nos une, pero un mar que nos separa. En fin, está muy interesante. Yo creo que para todos los que estamos viviendo este proceso, todos y todas, creo que es un proceso muy interesante desde el punto de vista de la perspectiva del análisis latinoamericano. Yo creo que vamos a tener mucho que contarles a nietos y nietas y familiares, porque creo que el nivel de politización que estamos teniendo es muy alto, también reconociendo que hay situaciones que lamentablemente en Latinoamérica no han desaparecido, como son el tema de la represión, la violencia por parte del aparato del Estado, en fin. Entonces, creo que hay procesos muy interesantes, y qué bueno que existen estos espacios para conversarlos con argumentación y con tranquilidad. Oye, gracias. Luis Miguel. Sí, bueno, Máximo, Lili tuvo la gentileza de invitarte
En No, realidad, la vi ahí, buena onda, muchas gracias. para que conversáramos también, ya estamos a días A días, de sí. fíjate, la fecha más importante en nuestras vidas políticas. Y estoy quitándole incluso importancia al 5 de octubre, porque en definitiva el 5 de octubre no fue el triunfo. Yo creo que ahora puede ser el fin de la transición, puede ser ahora el triunfo del no, fíjate tú, porque ahora se podría estar marcando el hito más importante de nuestra vida, que es decir, aquí terminó la dictadura y todos los últimos instituciones de la dictadura y aquí empieza el nuevo Chile. ¿Cómo, bueno, tus reflexiones respecto al proceso, Máximo? No tengo ninguna pregunta, más que todo reflexiones creo que son a esta altura. Sí, no, yo, bueno, creo que la vez pasada conversamos un poco del nivel de diferencia entre el apruebo y el rechazo. O sea, yo creo que va a ganar el apruebo. Eso lo tengo más que claro. El punto es, ¿cuál va a ser la distancia de ese triunfo? ¿Ya? Esa es una pregunta que yo me formulo. Creo que en esa ocasión dije que podría ser un 60-40. Sí, ¿Ah? y que Yo hablamos creo que que el ideal sería un 70-30. Claro, pero yo creo que va a andar 60-40, por ahí va a andar, ¿ah? En esos márgenes. Lo segundo es la diferencia, efectivamente. Claro, uno no ve un escenario 90-10, por ejemplo, no lo veo así. El segundo punto, que yo creo que también es súper importante agregar acá, es el nivel de participación. Hoy, durante la mañana en el Instagram conversaba con la Lili, le tiré unos datos que tiró una radio capitalina y que aumentó un 78% las excusas por parte de los vocales de mesa. ¿Cuánto? ¿Un 78%? Un 78%. En la anterior elección presidencial, como el 9% se excusó, ahora eso está sobre el 16%. Es un antecedente que creo que hay que mirar, que podría perfectamente dar pie a una interpretación en términos de la participación. Jugársela por cifra, yo creo que puede andar entre el 45, el 47% del nivel de participación, lo que para mí la verdad es bastante bajo. ¿Ah? Pero tal vez por el clima sanitario, en fin, eso por un lado yo creo que uno también tiene que ir mirando. Quiero equivocarme, ¿ah? Siempre uno espera mayor participación, pero la verdad las cosas, chiquillos, como está el desprestigio de las instituciones, hay temor de ciertos sectores sociales que se expresaron el 18 de octubre nuevamente, a un año de la... Porque uno esperaría, perdón, que me extienda un poquito, pero uno esperaría que a partir de ciertas definiciones del gobierno, como el plebiscito y de los partidos, el 18 de octubre hubiese sido todo casi amor y paz, hipismo, y tiremos flores, y batucadas, y conciertos al aire libre, y no fue así. Nos encontramos nuevamente con una situación de violencia, pero que se explica a partir de otros elementos que podríamos acá. Lili, tú me querés decir algo, parece. Sí, perdón, una pregunta. En este mismo escenario que tú estás hablando, Max, el tema de que no fue claramente amor y paz esta conmemoración del 18, sumado a lo que acabas de decir, que se puede presumir una baja importante de votantes, digamos, esto puede, digamos, hagamos ficción, gana el apruebo, todo ok, ¿puede existir una justificación por claramente el sector del rechazo, digámoslo, a deslegitimizar este proceso por estos eventos? Se ha hablado mucho de que la violencia no ayuda en este proceso, se ha hablado que deslegitima el proceso en sí, sumado además que tú mismo estás diciendo que no, obviamente no es menor, que un porcentaje bastante bajo estaría yendo a las urnas. ¿Esto da pie? ¿Podría ser una herramienta ya que está siendo usada en este momento? Lo hablábamos hace ratito, se dice el apruebo es violencia, el rechazo es paz y amor. Entonces, ¿ayudaría a cuestionar, digamos, el proceso? Mira, creo que hoy en la mañana Meo esbozó algo de la unidad. Yo creo que también se están colocando en un escenario de baja participación. Y en ese escenario de baja participación no van a haber perdedores, todos van a ganar. Eso tenlo claro. No me acuerdo la frase, las elecciones no se analizan, se explican, no me acuerdo, algo así era. Pero todos van a ser ganadores. Y finalmente va a ser un triunfo la democracia.
Mira lo que te estoy diciendo, tal vez te estoy dando el discurso, y no te extrañaría que, no sé, pues a las 9:30, 10 de la noche tengamos una cadena con Piñera dando pie a este gran encuentro de la democracia que triunfó, el republicanismo. Dimos una lección a nuestros vecinos. Dimos una lección al mundo, debería seguir este proceso. No sé, yo creo que ojalá Donald Trump mire también todo esto, Biden, lo que está pasando, en fin. No va a perder nadie el fin de semana, salvo los sectores populares, porque hay presos por la revuelta, hay mutilados, hay muertos, justamente. Yo creo que ese contexto, el sistema político no lo está mirando, no lo está dimensionando. Ayer sacaron una reja al Congreso, en Valparaíso. También falleció, asesinaron a un chico en la población La Victoria. Entonces son detalles. Y claro, lo que sí tienen los mecanismos, la legitimidad en términos de que hicieron bien el proceso. El punto es la representación. O sea, cuán representativo va a ser finalmente el proceso. Pero yo tengo buenos datos de que hay cierta preocupación con respecto a la participación. Más allá del escenario sanitario, en términos de que ya hay sectores sociales vinculados a organizaciones sociales que están planteando esta cuestión de que está todo cocinado a partir de la ley 21.200. Si uno entra y revisa la ley 21.200, está todo zanjado finalmente. Entonces yo tiendo a pensar, y voy a ser un poco pesimista, no quiero amargarte la tarde, mi querido Luis, pero yo no sé si esto realmente va a ser un gran triunfo. Yo me la jugaba por la Asamblea Constituyente. Yo creo que ese era el camino para lograr mayor participación. Pero ya no hay claridad con respecto a los escaños reservados a los pueblos indígenas. Se zanjó la semana pasada el tema de la participación de los independientes que quedaron amarrados. Sí. En fin, discúlpenme mi pesimismo, pero a pesar de quedar mal con todo el mundo, que están todos felices, yo creo que puede que ocurra lo mismo del 25. Entonces, al contrario, se agradece, mira con cautela. Se agradece esa realidad, esa sinceridad, pero lo que tú estás diciendo... Disculpa, Máximo, que te haya roto el corazón, Luis, pero yo te quiero mucho, pero tengo que ser sincero contigo. Más que querido Máximo, lo tengo roto hace rato. Oye, lo que tú estás diciendo, en el fondo, si el triunfo fuera así, una cosa avasalladora por el apruebo, y por eso la gente no va, si fuera, por ejemplo, decir alguna exageración, 7-3, de 10, 7 por el apruebo y 3 por el rechazo, pero si hay 2 del rechazo, o sea, del apruebo, que no van a ir a votar porque ya está ganada esta cuestión, el asunto le aumenta disminuye el porcentaje del apruebo y aumenta el porcentaje del rechazo, artificial o no, pero lo aumenta. Entonces, lo que tú me estás diciendo, en que un pronóstico podría ser 60-40, se acerca mucho, si usamos nuevamente esto que estamos diciendo ahora, esta de no ir a las urnas, esa baja participación, se puede acercar mucho y peligrosamente a una cifra ya conocida del 88, de un 47 o 47, 53, una cosa así creo que fue, sí. y que en el fondo estaría diciendo que después de 30 años seguimos igual de divididos, pero abruptamente divididos. El tema ahora, ¿para quién van a favorecer los famosos 3/5? Estos últimos 30 años, los 3/5 han favorecido a la facción que fue derrotada. Ahora vamos a ver a quién van a favorecer. Y tú bien lo estás diciendo, falta mucho paño todavía que tejer respecto de cómo se va a conformar la Convención Constitucional. Sí, y además, bueno, agregarte un dato. Yo creo que el apruebo al rechazo nos llevó a la campaña, al plebiscito del 88. Ha sido muy bien pensado desde el punto de vista político, pues, mi querido amigo. Entonces, no nos hemos dado cuenta que nos están llevando para allá. Y todos nos estamos jugando, estamos volviendo a ese mismo escenario, y bueno, todos sabemos qué pasó finalmente en ese escenario. Ya se ha escrito, se ha dicho, entonces, y sin más encima el control lo tienen justamente los partidos políticos, porque mira, es que es curioso, porque Piñera quería dar un discurso el 18 de octubre, pero si la revuelta era en contra de ellos, en contra de todo el sistema político. Exacto. Entonces, no, es que ahora nos dimos cuenta y ahora los responsables de la crisis nos van a dar las pautas para solucionar la crisis. Claro. Entonces, es que ahora
Es el punto. Es como en Chile, pues, Máximo, nadie es No, responsable. sí lo entiendo. Sí, pues nadie es responsable. Ahora, o sea, por lo menos yo no lo soy, a lo mejor eres tú, y tú, y tú. Y esa cuestión, claro. o sea, Piñera, como dijo Lili al inicio del programa, cuando estuvo muerto de susto, llamó al Acuerdo Nacional. Sí. Pero después que ganó tiempo, y que yo creo que esta pandemia le vino muy bien al gobierno también, fue ganando tiempo y fue ganando también empoderamiento, y ahora en el fondo está mirando a sus congéneres políticos, po. No, claro, pero además agreguemos un dato, que todas las políticas que se comenzaron a desarrollar post 18 de octubre han sido políticas represivas. No han ido a las control. Demandas, exacto, de control, de vigilar y castigar en el fondo. Y tampoco nos hemos encontrado con políticas que busquen reparar todo lo que ocurrió en el último tiempo. Entonces podemos terminar un galopardismo que, discúlpenme, puede generar un estallido 2.5, mucho mayor, o un 3.0, si lo quieren llamar así, mucho más violento del que tuvimos en octubre del año pasado. Entonces, a veces no se dimensiona el desapego, la desatención con la calle es tan brutal que yo entiendo que hay sectores preocupados de la violencia, pero aquí no se analiza la violencia como debiese ser. Ese es un punto también. Y el tema es que después del 88 nosotros nos pasaron el golazo y no nos dimos cuenta que hasta que pasó la borrachera. Ahora la gente está más atenta para que no pase lo mismo. Es que eso yo quiero agregar un dato a lo que ustedes están mencionando, perdón. Y es que aquí hay un elemento distinto. Perdón. Y es que la calle, los movimientos sociales no han perdido la calle, o las organizaciones no han perdido la calle. Entonces ese es otro dato, porque no nos vayamos a encontrar con que con el paso de la semana nos demos cuenta que parece que todas las demandas sociales no van a poder quedar plasmadas en la Constitución. Los 2 tercios es una trampita muy importante. No se vayan a dar cuenta las organizaciones sociales que finalmente fueron traicionadas, y aquí tengamos jornadas de protesta y violencia más virulentas de la que hemos visto. Pero yo creo que puede darse ese escenario fácilmente. Interesante lo que nos está diciendo Máximo. Desgraciadamente la conversación se hace cada vez más agradable, más larga, pero tenemos que ir a una pausa. Gracias por tu visita, Máximo. Vamos a la pausa y ya volvemos en 3 minutos con Sin Restricción y con el bloque del profesor Jorge Araya, presidente de Televisión Nacional. Sí. La sabe toda. Y él como gran tributo dijo, no, pero aprendido. No, pero le dice, si yo me dicen que vaya a ser el día de mañana ministro de Hacienda, le digo que no soy capaz. No tengo tiempo para aprender. Tiene que ir a alguna persona capaz. Estamos de vuelta en el Sin Restricciones del día de hoy. Miguel desesperado dice, están al aire. Perdónenlo, estábamos conversando. Quedamos pensando ahí de lo de Máximo, claro. Lo que nos dejó Máximo, y también estábamos conversando de la falta de renovación de la política, que sean los mismos nombres de hace 30 años. Y lo más dramático es que se repita el esquema de hace 30 años. Y conversamos también con Jorge y Lili en que esto ha desnudado que los que votaron por el sí, el 88, hoy día van a votar por el rechazo. Salvo un margen de error estadístico, se va a repetir. Estos 30 años fue en vano. Y los que votamos por el no, vamos a votar por el apruebo, porque, no sé, seguimos pensando igual, y eso es lo triste. O sea, el país, por más que quieran que cambió, no ha cambiado. La gente sigue pensando de igual forma. Y vamos a ver cuáles son las mayorías relativas, las mayorías grandes, las mayorías como les quieran llamar. Como dice Máximo, el domingo a la noche van a ganar todos. Unos van a ganar porque tuvieron la mitad más uno, otros van a ganar porque no fueron goleados, el país va a ganar porque salimos unidos, como dicen los radicales siempre, después de toda esta crisis salimos todos fortalecidos, y así sucesivamente va a ser una elección más. Esperemos que no, esperemos que Máximo, le digo sinceramente a mi querido amigo, ojalá se equivoque, y ojalá que en abril estemos festejando una convención constitucional que sea representativa de la diversidad que es este país, diversidad sexual, diversidad racial, diversidad económica, diversidad cultural. Así que somos testigos, chiquillos, de un hecho súper importante en los últimos 100 años del siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI. Insisto, yo creo que es más importante que lo que ocurrió el 5 de octubre. Para nosotros en esa época fue importante los 5 de octubre, era
darle fin a la dictadura, pero los hechos nos han demostrado que la dictadura sigue en pie y mientras siga la Constitución del 80, la dictadura sigue vigente. Y mientras sigan estos símbolos, ¿no es cierto? Estos símbolos como la cárcel en medio de San Miguel, que lo pusieron los milicos, la educación de Pinochet, el sistema de salud de Pinochet, el sistema provisional de Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo que nos convoca. Tercer y último bloque de la tarde. Don Jorge Araya, yo le pedí a usted, porque don Juan Carlos Herrera, que siempre nos escucha y que debe estar ahí también, de hecho ya me mandó algunos saludos, debe estar esperando este momento. Don Juan Carlos Herrera nos pregunta, yo sé que usted tenía preparado el tema de otro tema antes, pero quiero que brevemente nos pueda ayudar, porque Juan Carlos quiere saber quién fue el famoso ahora general Baquedano. Pasamos por ahí muchas veces, ¿no es cierto? Y veíamos un caballero en caballo, sabíamos que era general Baquedano. Algunos sabemos que tuvo una cuestión preponderante en la guerra del Pacífico, pero muchos no. Queremos saber, ¿era un buen tipo? A lo Baradit. ¿Era un mal tipo? ¿Merece que le hagamos un monumento? Algunos dicen, ¿por qué no hacemos ahí un monumento a la dignidad? Me sé que es una buena idea, Jorge. No, sé que yo creo algo más, no sé, lo que se me ocurre a mí, George, algo distinto. Mandaron a licitar una escultura, así como la patria es una cuestión tan que no se le puede definir ni se le puede dar una imagen, que alguien se vuelve y diga, ¿qué es lo que es la dignidad? Y haga un monumento a la dignidad. Sería, creo que, encachado. Pero bueno, Jorge, ¿quién fue el general Baquedano? Mira, le vamos a contestar a nuestro amigo Juan Carlos, ¿no es cierto?, su inquietud. Ya, hay hartos datitos, pero bueno, los vamos a sintetizar. Primero que nada, partamos por el principio. ¿Por qué un monumento al general Baquedano y en ese lugar? Bueno, el general Baquedano fue el comandante en jefe de las fuerzas chilenas en dos campañas de la Guerra del Pacífico, la campaña de Tacna y Arica y la campaña de Lima. ¿Ya? Y probablemente es más famoso precisamente por esa última campaña, porque entre el 13 y el 15 de enero de 1881 las tropas chilenas arrasaron con las defensas de Lima, en Chorrillo y Miraflores, ¿ya? Y ocuparon la capital del Perú, ¿ya? Ocuparon Lima, ¿ya? Entraron ahí con el general Baquedano a la cabeza. Entonces, en el imaginario histórico-militar de Chile, evidentemente que es un ganador, ¿no es cierto? Ganó no solo esas campañas, sino que llegó hasta la capital del Perú para imponerle, ¿no es cierto?, ya la victoria ahí mismo. Entonces, de hecho, la imagen de la escultura lo representa a él a bordo, o sea, sentado sobre su caballo preferido, el Diamante se llamaba, ¿ya? En la batalla misma, ¿te fijas? Y los paneles que se encontraban, no sé si están todavía, después de todo lo que ha pasado, mostraban escenas de la batalla de Chorrillo y Miraflores, ¿te fijas? Ya, hechos de armas brutales, ¿ya? Pero bueno, que guerra no lo es. Ya sé que aquí no nos vamos a poner, digamos, tan románticos. Pacifista, básicamente, claro, ese es el tema. O sea, en la guerra del Pacífico, él fue el comandante que llevó las tropas chilenas a Lima. ¿Te fijas? A Lima. ¿Ya? Y por eso que en la estatua, y un detalle, para que no se lo olvide también, ya que lo sacaron, sí, porque fue vandalizado, ya, pero en ese mismo monumento baquedano, no es solo un monumento al general Baquedano, es el monumento al soldado desconocido, ya, que muchos países tienen lo mismo. Ya, en este caso, entonces, la imagen del soldado que estaba ahí con su bayoneta, ya representaba al soldado desconocido. Es decir, a todos estos rotos chilenos que fueron a pelear la campaña de la Guerra del Pacífico y no volvieron. ¿Te fijas? Qué interesante lo que está diciendo George. Y quedaron ahí. Entonces, el monumento no es a Baquedano en el fondo. Eso. El monumento es a los chilenos que entregaron su vida por la patria en esa guerra. Claro, pero no se sabía, Jorge, no se sabía que ahí estaba la tumba del soldado desconocido. Como tú bien dijiste, estaba, claro. En muchas partes se habla de la tumba del soldado desconocido en París, en Washington, en muchas partes, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero que si me hubieran preguntado hace 3 meses, oye, ¿Chile tiene alguna tumba del soldado desconocido? No tenía idea. Claro, estaba la figura del soldado, y por como digo, desde hace un año atrás que partieron con el tema de monumento, al final lo retiraron. A él y otra figura que era una mujer alada, que es la Victoria, que está atrás con una corona de laurel, también la retiraron, porque también fue vandalizada. Entonces, bueno, ese es el tema del monumento. Yo le digo varias cosas bien bárbaras en las redes sociales que están llenas de odiosidad, ¿no es cierto?, y de resentimiento, y las entiendo. Pero recuerden, amigos míos, ya que la historia hay que contextualizarla, ¿ya? O sea, yo no puedo traer al general Baquedano hoy día y acusarlo de genocida o de violador de los derechos humanos, porque en 1881, cuando él en la Guerra del Pacífico tomó Lima, no se había ni siquiera pensado en eso. O sea, no existía la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir.
¿Te fijas? Entonces, cada cosa en su contexto. Tampoco el general Baquedano era un hombre sanguinario que mandó a matar a este y el otro. De hecho, le voy a dar un par de datos para que vean el carácter del personaje. ¿Ya? El general Baquedano nació en 1826, ¿ya? De una familia militar. O sea, su padre era un militar, ¿ya? Y venía de una larga tradición militar. ¿Te fijas? Y a los 13 años, cuando su padre viene comandando, ¿ya? Un batallón para la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? El joven Baquedano, el joven Manuel, se escapa de la casa, ¿ya? Y se embarca de polizón, ¿ya? Y llega al Perú. Cuando su padre lo descubre, ¿ya? En vez de castigarlo, le dice, bueno, ¿usted quiere pelear? Y lo pone al frente con las tropas en la batalla primero de Portada de Guía, que le dio la posesión de Lima a Chile en esa guerra, y después la batalla de Yungay, la famosa batalla de Yungay que ya hemos hablado, por el Día del Roto chileno. O sea que Manuel Baquedano, con 13 años, combate, tiene su bautismo de fuego en la guerra contra la Confederación. A la vuelta de la campaña, el papá lo mete a la escuela militar, entonces, ¿te fijas? Ya a los 15 años. Ahí recién ingresa. O sea, antes de ingresar ya había peleado en una guerra, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Eso te habla del carácter, ya, digamos, corajudo, valiente. Ya, bueno, era un niño, tenía 13 años. Bueno, resulta que para 1851 él ya era un oficial, ya, y se produce una revolución en Chile, una guerra civil, ya, entre los que estaban en contra del presidente Montt, que había ganado la elección, ¿ya? Y en esta batalla se dirime en una batalla muy cruenta, una de las más feroces de la historia de Chile, que es la batalla de Loncomilla. Y mira, en la batalla de Loncomilla estaban los que apoyaban a los rebeldes, al general de la Cruz, y entre ellos se encontraba, entre los oficiales del ejército rebelde, el papá de Manuel Baquedano, ¿ya? Y en el lado constitucional, el que defendía la constitución y al presidente Montt, se encontraba el joven oficial Manuel Baquedano, y tuvo que luchar contra su propio padre en esa batalla. Aquí mira el detalle del carácter, para que conozcamos el personaje, ¿ya? En plena batalla se entera Manuel Baquedano que su padre ha caído gravemente herido, ¿ya? Y al fin de la batalla pide permiso a sus oficiales para ir a ver a su padre en el bando perdedor, ¿ya? Y se hace cargo de él. O sea, el deber con la patria, ¿ya? El gobierno constitucional, pero también el deber con la familia, ¿te fijas? O sea, ahí tú ves el carácter del personaje. ¿Ya? Después se retira del ejército, después de esta guerra civil y todo el cuento, y se dedica compra unas tierras y se dedica a ser hacendado. Y le va bastante bien, porque el carácter de él era el de un hombre muy ordenado, ¿ya? Y tenía un don de mando extraordinario, dicen. O sea, él te daba una orden y se cumplía. O sea, él tenía un carácter, bueno, se había formado como militar, ¿no es cierto?, desde niño. Así que algunos lo tildan de terco y obstinado, pero en el fondo Baquedano era un hombre de pocas palabras, ¿ya? Y generalmente las palabras eran hágalo, punto. Nada más. O sea, breve, conciso, lacónico, espartano. ¿Ya? Bueno, en 1859 los ricos mineros de Copiapó, Pedro León Gallo y los hermanos Mata, se sublevan contra el gobierno de Manuel Montt, nuevamente, ¿ya? ¿Ya? Hay una crisis económica y hartos temas, y la cosa es que el millonario Pedro León Gallo hace un ejército propio, lo paga con sus propias monedas de plata, ¿te fijas? Y avanza contra Santiago. Bueno, ahí el presidente Montt manda a llamar a Baquedano de nuevo, para 1859, para que se haga cargo, ¿no es cierto?, ya de la defensa. Son derrotados los rebeldes en Cerro Grande, en Coquimbo, ¿ya? Y ellos son los fundadores del Partido Radical después, Pedro León Gallo, ¿ya? Sí, y Baquedano nuevamente aparece defendiendo la Constitución y las leyes, o sea, un militar constitucionalista. O sea, el presidente lo llama y él cumple con su deber. ¿Te fijas? Bueno, termina el gobierno de Montt, ¿ya? Y el nuevo presidente, don José Joaquín Pérez, llama al general Baquedano y le encarga que acompañe al coronel Cornelio Saavedra, ¿ya? Para que, al capitán ese, ¿ya? Capitán Baquedano todavía no era general, lo manda con el coronel Cornelio Saavedra, ¿va? Para que realicen la campaña del Mayeco. Ya resulta que en 1861 Chile empezó a ocupar la Araucanía, un proceso de fundación de fuertes y ciudades, ¿ya? Y en este proceso el cacique Quilapán, ¿ya? Que tenía tierra en ambos lados, en Argentina y Chile, se subleva, ¿ya? Y ataca a la fuerza, empiezan a saquear los fortines, a saquear las haciendas, a hacer los malones, que era típico de los mapuches, hacer malones, ataques en la frontera. Entonces el ejército va a la defensa de los colonos, ¿ya? Y en esta campaña, que es muy cruenta, ¿ya? El Baquedano ya hace también combate contra los mapuches, ya que Quilapán es derrotado, ¿ya? Y la línea de fronteras llega hasta el río Mayeco, ¿ya? Y todo eso es descolonizado. ¿Te fijas? Es parte del proceso de la ocupación de la Araucanía, que hay que decirlo, tampoco esto era un juego de niños. O sea, aquí no fundaban una colonia y se iban a vivir todos felices ahí. Acá se fundaba una colonia y había bandolerismo, guerra, usurpaciones de tierra, conflictos, ¿ya? Y Baquedano está metido en esto, pero él nuevamente lo manda el gobierno y él cumple con las órdenes. ¿Te fijas? O sea, es un oficial obediente, ¿ya? Llegó incluso a ser escolta del presidente José Joaquín Pérez, que le tenía mucho aprecio. Ya, para hacer más corta la historia, en 1876 llega por fin a ser general,
¿ya? General de brigada. Y ahí lo pilla la Guerra del Pacífico. Bueno, el primer mando de la Guerra del Pacífico lo tuvo Erasmo Escala, pero hubo varios problemas ahí, algunos errores, etcétera. Y al final, cuando viene la campaña de Tacna y Arica, ahí lo nombran a él comandante en jefe del ejército de la campaña, ¿ya? Y el mismo ministro Sotomayor ya confiesa que Baquedano era hombre de pocas palabras y pocas luces, ya no era muy brillante, ¿ya? Pero era confiable. O sea, era el general, era el comandante que todos querían tener. O sea, los soldados cumplían sus órdenes y sabían que si iban con Baquedano, iban a la victoria. De hecho, las únicas órdenes que siempre Baquedano daba eran las mismas. Soldado, adelante. Esa era la única táctica que él conocía. Ahora, un detalle. Uno podría decir, re fácil mandar. Bueno, Baquedano siempre iba al frente de sus tropas. En Tacna, en la batalla de Tacna, que fue una carnicería. Ya, mira, tiene una hazaña que la voy a contar para que vean el carácter del personaje. Antes de la batalla de Tacna, los soldados chilenos desembarcaron ya en Hilo y tuvieron que Hilo Pacocha y tenían que llegar a una cuesta, a una que se llamaban las Termópilas peruanas, que era un desfiladero. O sea, los peruanos lo tenían todo fortificado y solo había que pasar uno por ahí. O sea, era imposible. O sea, si los soldados chilenos pasaban por ahí, los peruanos los liquidaban. ¿Te fijas? Entonces general Baquedano llamó al regimiento Atacama, que era de los más guapos y bravos de la época, ¿ya? Dirigido por Torreblanca, ¿ya? Y les dice, ¿cómo podemos pasar por acá, por las Termópilas peruanas? Y los mineros de Atacama le dijeron, muy sencillo, por arriba, po. Entonces Baquedano dio la orden y el regimiento Atacama subió con sus cuchillos por la ladera del cerro, lo escalaron, pasaron por detrás de las defensas peruanas y los sorprendieron. Eso fue en una noche. O sea, ¿qué queréis que te diga? Era una orden casi suicida. Sin embargo, los soldados le dijeron, lo mandó Baquedano, lo hacemos. ¿Te fijas? O sea, era una confianza ciega en su comandante. ¿Ya? Mira, Sotomayor, mira, fue compañero de curso del presidente Federico Errázuriz Zañartu. Ya fue compañero de curso del poeta Eusebio Lillo. Se conocieron, y eso que Eusebio Lillo era del otro sector político. Porque Baquedano, en el fondo, no pertenecía a ningún sector político. Él era un oficial obediente, nada más. ¿Cómo lo caracterizan todos? Aquí estuve revisando, hay distintos testimonios. Todos decían que Baquedano era obediente, disciplinado, gran don de mando y un coraje a toda prueba. O sea, y eso es lo que los soldados le tenían, digamos, el respeto. ¿Ya? O sea, de hecho, las crónicas dicen que Baquedano mandaba con la mirada. O sea, bastaba porque era tartamudo, mira el detalle, po. Te imaginas un oficial tartamudo, ya, le costaba hablar, tartamudeaba, ceseaba mucho. Entonces, por eso que era también de pocas palabras, ¿ya? Porque una pura palabra, y se cumple. Hay hartas anécdotas, algunas brutales, por ejemplo, cuando se llegan a Lima las tropas chilenas, ya, y un soldado chileno comete un homicidio, Baquedano lo manda a fusilar en el acto, porque ellos habían tomado Lima para mantener el orden, no para saquearla. No para ser bárbaros. Exactamente, entonces mira, y la disciplina se imponía de esa manera, brutal. Ya, bueno, terminada la Guerra del Pacífico, vuelve como héroe a Chile y le ofrecen la presidencia de la República, pues. Partido Conservador dicen, este es el candidato, ¿te fijas? ¿Ya? Y don Manuel Baquedano dice, no, él rechazó la candidatura, ¿ya? Y Domingo Santa María ganó sin oposición. Después llega el gobierno de Balmaceda, ¿ya? Y viene la guerra civil, y en plena guerra civil, ¿ya? Tanto parlamentarios como de gobierno buscan a Baquedano, porque era el héroe de la guerra, y Baquedano se mantiene neutral en la contienda. Ya no apoyó ni a Balmaceda ni a los sublevados, a los revolucionarios. Terminada la guerra civil, Balmaceda, antes de suicidarse, le entrega el mando de la ciudad a Baquedano para que mantenga el orden. ¿Ya? Y durante esos 3 días, entre saqueo y destrucción total, ya Baquedano se contacta con el almirante Montt, el sublevado, y le entrega a la ciudad, ¿ya? Para que restablezca el orden. ¿Te fijas? Así que, en el fondo, mira, él va a ser senador y va a ser presidente permanente de la Comisión de Guerra y Marina, de la cual trató de impulsar una reforma, ¿ya? Y la modernización de las Fuerzas Armadas chilenas. Murió en 1897, ¿ya? Y ¿qué quieres que te diga? Todos sus contemporáneos, un respeto profundo. Ese era don Manuel Baquedano. Jorge, un militar de carrera, un militar de carrera. Nunca me estás dejando la idea de un tipo que tiene súper merecido el estar donde está. Sí, eso mismo estaba pensando. Bueno, es que por eso que hay que contar la historia. Y yo no le puse ni más ni menos. Yo sé que hay partes brutales. Mira, yo leí en las redes sociales, genocida de Mapuche. ¿Ya? Bueno, los del otro lado podrían decir mapuches genocidas de colonos, porque así era la frontera en ese tiempo, era de metiponga. Ya, los peruanos deberían quejarse más, porque claro, sufrieron la invasión y la toma de su capital. ¿Ya? Pero y los leones que todavía los tenemos acá. Bueno, sí, por supuesto, pero mira, pero poniéndolo desde el punto de vista constitucional y militar, Baquedano es un militar. Toda su vida fue un militar,
fue un hombre obediente, tal vez un hombre de pocas luces, lo tratan, algunos se burlaban de eso, ¿ya? Pero se ganó el respeto y no se lo ganó hablando, se lo ganó en la cancha, ¿ya? En las distintas luchas, campañas, etcétera. Por eso te digo, ¿Estarán de acuerdo conmigo que fue un hombre que cumplió con su deber? exactamente, o sea, mira, ahora podríamos estar en desacuerdo, es que era momio, es que era conservador, es que era un milico, mira, lo que sea, ¿ya? Pero no hablemos del odio ni del resentimiento, digamos simplemente que Baquedano, ¿ya? Es un personaje de la historia de Chile del siglo XIX, ¿ya? Un militar de carrera y que cumplió con su deber, como tú lo acabas de señalar. ¿Te fijas? Así Jorge, que, yo te quiero agradecer. Mira, se nos va el tiempo, Jorge, teníamos preparado otra cuestión, pero fue súper interesante lo que pusiste y le quiero dar las gracias a Juan Carlos Herrera por poner el tema, porque ese es general Baquedano. como dice Jorge, dice Juan Carlos Herrera, o sea, Baquedano se merece monumento. Creo que tú, Jorge, ¿te puedo contar una última anécdota? ¿Te puedo contar una última anécdota? Para que la gente vea el carácter. O sea, ya contamos lo de la batalla de Yungay, lo de la batalla de Loncomilla, etcétera. Ya, pero esta anécdota es muy simpática. Baquedano se encuentra, ya después de la historia de Lima, se encuentra con un soldado que viene totalmente borracho. ¿Ya? Por supuesto que eso era para prisión al tiro. ¿Ya? Y el soldado viene todo desordenado. ¿Ya? ¿Ya? Y con la medalla, una de las medallas con decoración de las batallas, la tiene, pero por la mitad del pecho, por ahí, cualquier parte, la medalla. Entonces Baquedano indignado, llama al soldado y le llama la atención, pues, ¿ya? El orden, la compostura. ¿Ya? Y le dice, mira dónde lleva la medalla, ¿dónde se llevan las medallas? Pues, ¿ya? Y el soldado dice, en el corazón, mi comandante. Y dice, ¿y dónde está el corazón? Aquí, le dice el soldado, a la izquierda. ¿Ya? Y Baquedano dice, bueno, ¿y por qué las lleva en cualquier parte entonces? Y el soldado la piensa, el curadito, pues le dice, porque los chilenos tenemos el corazón tan grande que no nos cae en el pecho en general. Y Baquedano le encontró tan simpática la respuesta al roto que lo mandó a que le dieran una buena ducha nomás, ¿ya? Y no lo castigó. Buenísima. Pero mira el carácter, o sea, era un hombre que sus soldados también le tenían aprecio. Claro, pero yo te quiero felicitar, Jorge, porque cuando partimos con esta idea, me acuerdo que lo conversamos y te dije, pucha, encontremos historias que la gente no conozca. Bueno, ahora encontramos una historia que la gente no conoce, que no conocíamos, pero también que era súper ad hoc al momento que estamos viviendo. Pero lo más importante, pues, George, es que logramos ver la historia que no, o sea, como que disminuiste la disonancia cognitiva. O sea, yo esperaba que nos contara una cuestión de barbarie del general Baquedano. Esperaba que me dijera justamente lo que dicen las redes sociales. Un genocida, un bárbaro en la invasión al Perú, violó no sé cuántas mujeres, se trajo esto otro. Y me mostraste un personaje que realmente uno, a medida que va escuchando, te dice, puta, ¿sabes que me siento orgulloso de un tipo así, pues? Sí. Merece estar donde está. Y Luis Miguel, no lo acabo de inventar yo, ni le estoy echando flores yo. Quiero aclararle a nuestro amigo auditorio y televidente que lo que yo busqué fueron testimonios de la época, o sea, como digo, presidente Errázuriz Zañartu, ya don Emilio Sotomayor, ministro de Guerra, Eusebio Lillo, que fue su contendor, aunque estudiaron juntos, porque era liberal, nuestro amigo Eusebio Lillo, o sea, testimonios de la época, y del mismo Balmaceda. O sea, no lo inventé yo, ni le estamos poniendo flores porque se murió Sky y está en la Alameda, no. Eso es lo que nos cuenta la historia. Mira, acá hay una última anécdota. Don Rafael Sotomayor, director, ¿no es cierto?, de la jefe de la campaña militar de la Guerra del Pacífico, dice que Baquedano no soportaba ya los cagüines y la indisciplina. ¿Ya? Y don Rafael Sotomayor dijo, donde está Baquedano no hay chismes. O sea, orden, disciplina. Claro, era bruto el hombre, que era terco, todo lo que queráis, pero siempre se imponía por presencia. Como dijimos, creo yo, cumplió con su deber. Oiga, don Luis Miguel, yo sé que no teníamos otra historia para hoy día, pero la vamos a contar el próximo martes igual, porque todavía teníamos tiempo. Ya vamos a señalarle nomás que la historia de hoy día, amigo, era que el 21 de octubre de 1520, ya Magallanes ya descubría para ellos, sí, porque ya estaba ahí, el estrecho, ¿no es cierto?, que lleva su nombre. ¿Ya? Pero es una historia tan notable, tan bonita y tan entretenida que yo creo que me voy a tomar la licencia y la vamos a contar con lujo de detalle el próximo martes. Porque de hecho el estrecho de Magallanes fue descubierto el 21 de octubre, pero el 1 de noviembre lo bautizaron, pues. El 1 de noviembre fue bautizado como Estrecho de Todos los Santos. Eso te iba a decir, claro, tiene relación con eso. Muchas gracias, Jorge. El martes lo comentamos, porque usted sabe, Luis Miguel, que la historia es nuestra. Eso te iba a preguntar, y la hacen los pueblos. Exacto, gracias. Bueno, aprovechemos entonces. ¿Sabéis que vamos a colocar el mudo ahí? Porque esta cuestión ahí... Tenemos ahí el que a veces llega Miguel, pero de repente se transforma en Darth Vader, el DJ. El hombre pacífico. Bueno, todavía tenemos, Lili, 6 minutos, que íbamos a llegar a los 40, ¿te acordás? Claro que sí. Bueno,
Oye, Jorge, Lili, Me hace Miguel, muchas falta un gracias. general baqueano para la autoridad acá con el tiempo. Claro. Aprovecha, ya que tiene ganas de hablar, don Miguel, despídase. Bueno, agradecer a todos los auditores. Te quedé mutero, y Miguel, que puede suceder. Y tal como decía Jorge, de la disciplina y de lo que se debe hacer, de cumplir con el deber, nosotros tenemos el deber de sufragar el domingo. Así que invito a todas las personas que vayan a las urnas, un deber cívico, deber de ciudadano, y que ponga ahí su voto, lo que piensa, que ponga ahí, pero que vaya, que no sea solamente de redes sociales, pues, que vaya a su local de votación, que revisen en el server si no lo cambiaron, aprovechamos de dar el aviso, que vean el server donde vota y que vaya, Bien dicho, Miguel. que cumpla el sufragio. Eso. Muchas gracias, Miguel. Jorge. Me voy a dar el gustito, ¿eh? Me voy a dar el gustito. Por eso me paré. Mire. ¿Qué le parece? ¿Ah? General Araya. O sea, ¡El general Araya! El marca tú lo dejas en la playa. Eso me decía un profesor siempre por molestarme. Bueno, no, fuera de broma, me quise dar el gustito acá, mi gorra de oficial, ¿no es cierto? Ahí está siguiendo oficial, pues. ¿Ya? Así que para despedir el programa, darte las gracias primero a Dani Marilicán por el espacio, a Tilo y Miguel por la invitación a conversar semana a semana, a Lee, ¿no es cierto?, por hacernos la pauta y la investigación periodística ya del programa, a don Miguel por su buen sentido del humor, ¿ya? Y sobre todo a nuestros amigos auditores, en especial a Juan Carlos, porque eso es lo que nos gusta, que nuestros amigos auditores interactúan y nos piden cosas, ¿ya? Porque entonces quiere decir que podemos conversar con ellos también, de eso se trata este programa, ¿ya? Así que muchas gracias y nos encontramos el próximo martes, ahora sí, con don Hernando Magallanes, Antonio Pigafetta, Sebastián Elcano y muchos más. Hasta el puras próximo. calles conocidas. Puras calles conocidas. Lili, despídase, por favor. Yo me despido, agradezco a todos los que nos escucharon hoy, que nos acompañaron, estuvo bastante entretenido nuestra conversación de hoy. Lo mismo me sumo al llamado que se hizo anteriormente por Miguel, por Jorge, vamos a votar, no confiemos en el que vota al lado, no, si van a ir otros, no, levantemos, nos cumplamos, para que después si queremos pataleemos con la tranquilidad de que nosotros hicimos la pega como ciudadanos. Así que un lápiz azul, alcohol gel, mascarilla y todos el domingo a votar. Que a ustedes un abrazo y muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Lili. Bueno, el próximo martes vamos a estar entonces comentando perfectamente lo que ocurra en el domingo, con ganadores, no tan ganadores, goleados, no goleados, derrotados, no derrotados. Toda la contingencia, toda la actualidad respecto al plebiscito va a estar analizada, como siempre, en profundidad y con mucha sinceridad acá en este panel. Quiero dar las gracias a quienes estuvieron mandándonos saludos y haciéndonos preguntas. Por supuesto, a Juan Carlos Herrera, que estuvo muy atento escuchando tu explicación, Jorge, y te manda las gracias. Jorge Gutiérrez, desde México, que también nos está escuchando. Hernán Leiva, desde Suecia. Un abrazo, amigos. Gracias por estar siempre escuchándonos. De repente decimos, me hago responsable de lo que digo, brutalidades, pero siempre con bien intencionado y siempre sincero. Aquí con lo que respeto, decimos como dijo el futbolista. Pero con respeto. Pero siempre sincero. Aquí lo que van a encontrar, un análisis sincero, sin ningún interés, sin nada. Así que nos vamos a encontrar el próximo martes. Pues. Así es, George. Nos vamos a encontrar el próximo martes con don Miguel. Esperemos que partamos a la hora, don Miguel, y tenga acotado su saludo, por favor, porque si no, lo vamos a poner en mute. Definitivamente. Quedo debiendo. Sí, quedo debiendo. Nos vemos entonces. Soy Luis Miguel Retamal y le doy las gracias por haber estado con nosotros. A contar de mañana nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube para que repita este capítulo y la interesante historia de Jorge Araya. También la visita de Máximo Quitral, que estuvo súper interesante conversando acerca de Bolivia y también del futuro no muy auspicioso, según él, que se viene para el país después de este proceso constitucional. Así que nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.